Me convertí en la jefa de mis antiguos compañeros y me hicieron la vida imposible. Siempre soñé con ascender. Desde que entré a trabajar en esa oficina, hace ya más de 7 años, me repetía que algún día no solo saldría de ese cubículo gris, donde las ideas morían, sino que también llegaría a liderar. No por ego, no por poder, sino porque creía que podía hacerlo mejor, porque tenía visión, coraje y sobre todo empatía. Pero jamás imaginé que ese ascenso sería el inicio de una pesadilla. Una que no vino desde arriba, sino desde abajo. De quienes fueron mis compañeros, mis amigos, mis aliados. De quienes hasta hace poco me llamaban una más. Todo comenzó un lunes de junio, de esos fríos y brumosos en Santiago, donde el sol apenas se atreve a aparecer entre las nubes. Llegué temprano como siempre, café en mano, carpeta bajo el brazo, auriculares puestos. Me gustaba ese pequeño momento de paz antes del caos. Pero ese día, la rutina se rompió. Apenas entré al edificio, me llamaron desde Recursos Humanos. Subí sin saber de qué se trataba. Al abrir la puerta, me encontré con el gerente general, don Ramiro, esperándome con una sonrisa en los labios. Catalina, toma asiento. Quiero hablar contigo. Lo que siguió fue un discurso sobre compromiso, liderazgo, visión estratégica y todo ese lenguaje corporativo que uno normalmente escucha en capacitaciones o presentaciones aburridas. Pero en el centro de ese discurso había una noticia. Yo sería la nueva jefa del área de proyectos. Me quedé en silencio unos segundos, procesando. Era el cargo de Daniel, mi antiguo jefe, que se había jubilado la semana anterior. Sabía que estaban buscando a alguien para reemplazarlo, pero jamás pensé que me elegirían a mí. ¿Yo? Pregunté, con la voz temblorosa. Sí, hemos evaluado todas las opciones internas y externas, y creemos que tú eres la mejor candidata. Tu trabajo habla por sí solo, y creemos que puedes darle un nuevo impulso al equipo. Acepté. Claro que acepté. ¿Cómo no hacerlo? Era mi oportunidad, lo que siempre había querido. Salí de esa oficina con una mezcla de vértigo y emoción. Y mientras bajaba en el ascensor, pensaba en cómo le daría la noticia a mi equipo, mis compañeros, mis amigos. Qué ingenua fui. Desde el primer día como jefa, el ambiente cambió. No fue inmediato, pero sí sutil, como una neblina que se va colando por las rendijas. Miradas esquivas, silencios incómodos, comentarios a medio voz. Pensé que era normal, que se estaban adaptando al cambio, que quizás les costaba verme ahora en un rol distinto. Pero con los días entendí que no era solo eso. Empezaron a ignorar mis correos, a no asistir a las reuniones que yo convocaba, o si venían, se quedaban en silencio o respondían con monosílabos. Algunos incluso se turnaban para llegar tarde o ausentarse sin aviso. Intenté hablarlo. Fui directa pero empática. Sé que no es fácil que una compañera pase a ser la jefa, pero estoy aquí para apoyarlos, no para imponerles nada. Me miraban con esa sonrisa falsa, como quien escucha por educación pero no porque le importe. Y luego venía lo peor. Las burlas a mis espaldas, las indirectas, los comentarios que llegaban por otros pasillos. Ahora se cree mejor que todos. Seguro se acostó con alguien para llegar ahí. Ya se le subieron los humos. Eran personas que conocía desde hace años, con quienes había compartido almuerzos, cumpleaños, confidencias. Gente con la que lloré de frustración en más de una ocasión cuando los proyectos fracasaban. Y ahora me trataban como si fuera una extraña, o peor, como una enemiga. Un día, en una reunión con los directivos, uno de mis informes desapareció misteriosamente. Yo había dejado todo preparado la noche anterior. Incluso tenía las copias impresas en mi escritorio. Pero cuando llegué a la sala, no estaban. Por suerte llevaba respaldo digital en el pendrive. Pero el momento fue incómodo. Sentí que alguien lo había hecho a propósito. Y no era paranoia. Esa misma semana, alguien cambió los permisos de mi cuenta en el sistema interno. No podía acceder a ciertos documentos ni autorizar tareas. Tuve que llamar al área de TIC para solucionarlo. Me dijeron que alguien con nivel de administrador había modificado mi perfil. Nadie admitió nada, por supuesto. Decidí hablar con Pablo, uno de los colegas con quien antes tenía mejor relación. Lo conocía desde que entré. Compartimos el mismo escritorio durante casi un año. Creí que aún había confianza. Pablo, ¿qué está pasando?
¿Por qué siento que todos me odian? Se quedó en silencio unos segundos, luego bajó la voz. No es odio, Cata. Es resentimiento. Muchos creen que no merecías el puesto, que se lo iban a dar a Andrés o a Karina, que tú no tenías la experiencia suficiente. Me reí sin ganas. ¿Y mis 7 años de trabajo no cuentan como experiencia? No digo que tengan razón, pero así lo ven. ¿Y tú qué piensas? No respondió. A partir de ahí decidí cambiar de estrategia. Si no podía recuperar la cercanía, al menos debía establecer límites. Marcar presencia, ganar respeto, aunque fuera a la fuerza. Comencé a documentar todo. Cada incumplimiento, cada falta de respeto, cada sabotaje. Preparé informes semanales. Implementé controles de seguimiento. Hice ajustes en los equipos y reasigné tareas. Eso, por supuesto, desató aún más resistencia. Ahora no solo me ignoraban, me desafiaban abiertamente. ¿Y tú qué sabes de esto?, me soltó Karina en una reunión, frente a todos. Antes apenas opinabas y ahora vienes a decirnos cómo hacer las cosas. Tragué saliva, respiré profundo y respondí con firmeza. Ahora soy la jefa, Karina, no porque me lo inventé, sino porque me lo gané. Y aunque no les guste, mientras esté en este puesto, voy a hacer mi trabajo como corresponde. Se hizo un silencio pesado. Nadie la defendió, pero tampoco me apoyaron. Y ahí me di cuenta de algo. Mi error no fue aceptar el ascenso. Mi error fue pensar que mis compañeros estarían felices por mí. Lo más doloroso no era el rechazo, era el vacío. Esa sensación constante de estar en medio de un grupo de personas que alguna vez me conocieron, pero que ahora preferían actuar como si yo no existiera. Cada día al llegar a la oficina, sentía que caminaba entre sombras. Nadie saludaba, nadie me miraba a los ojos, como si mi presencia les molestara. Como si el solo hecho de estar ahí sentada en la silla de jefatura fuera una ofensa personal. Lo peor era el almuerzo. Antes siempre compartíamos una mesa grande en la sala común. Nos turnábamos para traer cosas, hacíamos rondas de café, hablábamos de la vida, de la pega, de los fines de semana. Ahora apenas entraba a la sala, el silencio se hacía espeso, y en segundos se dispersaban. Literalmente se levantaban con los platos aún llenos para ir a comer a sus escritorios. Una vez me quedé ahí sola, mirando el espacio vacío. Me dolió tanto que tuve que esconderme en el mane para no llorar frente a nadie. Y ahí en ese cubículo helado, me pregunté si había cometido un error. Si tal vez no era lo suficientemente fuerte para esto. Pero luego pensaba, no, esto no es culpa mía. Estoy haciendo lo correcto. Y salía con la cabeza en alto, aunque por dentro me sintiera cada vez más pequeña. Un jueves después de una jornada exhausta, don Ramiro me pidió que lo acompañara a una cena con unos socios externos. Me sorprendió la invitación. No solía incluir a mandos medios en esas reuniones, pero acepté. Sentí que quizás, solo quizás, estaba haciendo algo bien. La cena fue formal, pero distendida. Hablamos de proyectos futuros, de innovación, de nuevos enfoques para liderar equipos. Ramiro me elogió delante de todos. Catalina ha tomado el mando de un equipo complejo con mucha madurez. Tiene liderazgo natural, dijo mientras brindaba con una copa de vino tinto. Me sentí orgullosa, validada. Pero el día siguiente, ese mismo comentario fue usado en mi contra. ¿Madura ella por qué? ¿Porque se toma vinito con los gerentes mientras nosotros trabajamos como burros? Escuché murmurar a Andrés en voz alta, mientras pasaba frente a mi oficina. Me detuve. No dije nada, pero lo anoté. Empecé a anotar todo, y no por venganza, sino por protección. Sabía que se venía algo peor, y llegó. Un lunes, entré a la oficina y me encontré con una carta anónima, sobre mi escritorio, sin remitente, sin firma, solo una hoja doblada con un mensaje escrito a mano. Una jefa que se cree mejor que todos no merece respeto. No eres líder, solo te dieron el cargo. No olvides de dónde vienes. Mis manos temblaban al sostenerla. Me miré alrededor, pero nadie me observaba. Todos teclaban, como si nada pasara. Guardé la nota en mi cajón. No lloré. No me permití quebrarme. Ese día me encerré en la oficina y terminé mi jornada sin salir ni al daño. Y por la noche, sentada en mi cama, sola, me pregunté por primera vez si debía renunciar. Pero al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Claudia, una de las analistas más nuevas,
Tocó la puerta de mi oficina. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Claro, le dije, extrañada. Entró, cerró la puerta detrás de ella y se sentó. Se veía nerviosa, como si cargara con algo importante. Catalina, quiero que sepas que no todos pensamos como ellos. Yo veo lo que te hacen, lo que dicen cuando no estás. Me parece injusto. Yo no estoy de acuerdo. Me quedé en silencio. Su confesión me tomó por sorpresa. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no aguanto más el ambiente. A veces hasta me da miedo hablarte por cómo me miran. Pero no me parece justo. Solo quería que lo supieras. Le agradecí con el corazón en la mano. Sentí una chispa de esperanza. No estaba completamente sola. Después de eso, Claudia empezó a colaborar más conmigo. Era discreta pero comprometida. Gracias a ella, logré terminar varios proyectos que el resto saboteaba a propósito. Entregando tarde o mal hechos los informes. En una de esas semanas tensas, me llamaron a una evaluación de desempeño sorpresa. No era común que se hiciera fuera de fecha, pero Recursos Humanos argumentó que querían tener una perspectiva del clima laboral tras la reestructuración. En otras palabras, estaban investigando lo que pasaba. Y yo sabía que mis ex compañeros no se quedarían callados. Los rumores empezaron a circular, que yo maltrataba al equipo, que me creía superior, que daba órdenes sin criterio, que marginaba a algunos por favoritismo. Fui citada a una reunión con la gerente de RHH. Me miró con ojos serios. Catalina, necesitamos que nos hables con total honestidad. Estamos recibiendo muchas quejas. ¿Tienes algo que decir? Tomé aire y solté todo. Hablé de las burlas, del sabotaje, de los correos ignorados, de la carta anónima, de los permisos alterados en el sistema, del aislamiento. Saqué mi carpeta con capturas de pantalla, registros, fechas, pruebas. Ella se sorprendió. No sabíamos que era tan grave, porque no he hecho escándalos. He preferido hacer las cosas por el libro. Asintió en silencio mientras anotaba. Y por primera vez desde que tomé el cargo, sentí que alguien me creía. Al día siguiente, RHH convocó a entrevistas individuales. El ambiente se volvió aún más tenso. Ya nadie hablaba. Me miraban con recelo. Sabían que había hablado, que tenía pruebas. Y aunque el miedo se coló en mis venas, también sentí algo más. Firmeza. Ya no iba a pedir disculpas por haber crecido. Tras las entrevistas de Recursos Humanos, el silencio en la oficina dejó de ser incómodo para volverse aterrador. Ya no era solo la indiferencia, era algo más denso, como si todos supieran que alguien había hablado y esperaran a que se revelara el traidor. Las miradas eran cuchillos. Las pausas en las conversaciones cuando yo pasaba por el lado eran cada vez más evidentes, y aunque intentaba mantenerme firme, volvía a casa con el cuerpo tenso y la mente desgastada. Esta semana, una reunión clave con un cliente casi se cae por un error de agenda. Andrés, que antes era uno de los encargados de coordinar esas citas, simplemente no la había registrado en el sistema. El cliente llegó molesto. Yo tuve que improvisar con lo que tenía a mano. Después, cuando le pedí explicaciones, solo me encogió los hombros. «No me diste instrucciones claras», dijo sin mirarme. «Era tu tarea, Andrés. Lo has hecho cientos de veces. Cuando no era tu subordinado, claro». Esta frase fue un golpe bajo, y me di cuenta de que ya no era solo desprecio, era boicot. La gota que rebalsó el vaso vino en forma de broma, o lo que ellos llamaban una broma. En la sala común habían pegado un cartel. Era un dibujo hecho a mano, una caricatura mía, con un látigo en una mano y una corona torcida en la cabeza. Abajo, en letras grandes, decía: «Su Alteza la Tirana, reina por accidente, manda por inseguridad». Todos se reían cuando llegué. Algunos fingieron no notarlo, otros bajaron la mirada. Claudia, la única que me respetaba, intentó descolgarlo, pero alguien la detuvo. «Es una broma, o ahora tampoco se puede reír uno», dijo Manuel, el más cínico de todos. Los miré, uno por uno. Ninguno se disculpó. «¿Esto les parece profesional?» «Nos parece honesto», replicó Andrés. Ese día pedí salir antes, no por cobardía, sino porque sabía que si me quedaba iba a gritar. Y una mujer que grita en una oficina pierde toda autoridad,
aunque tenga razón. Esa noche me senté frente al computador. Escribí una carta de renuncia. La releí al menos 10 veces. Cada palabra me pesaba como una derrota. Pero no la envié. No todavía. Al día siguiente, fui citada nuevamente por la gerente de recursos humanos. Catalina, dijo, tras revisar toda la información, vamos a tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Aplicaremos sanciones internas. Se hablará con algunos colaboradores y se iniciará un plan de intervención de clima laboral. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Tienes 2 opciones. Puedes quedarte y liderar este proceso o puedes pedir tu traslado a otra unidad, incluso a otra ciudad. Sería voluntario, por supuesto. La oferta me dejó helada. ¿Y si me niego a moverme? Nada cambia, pero sabemos que esta situación ha sido hostil para ti y queremos darte una salida pacífica. Una salida pacífica. Qué irónica forma de decir, te dejamos escapar si quieres. Me tomé el resto del día. Me fui a caminar sin rumbo por la ciudad. Pensaba en todo lo que había sacrificado para llegar ahí, lo mucho que había trabajado, las veces que me quedé hasta tarde, que rechacé salidas por cumplir con proyectos, lo sola que había estado muchas veces por no querer mezclar amistad con profesionalismo. Y ahora, mis antiguos compañeros me odiaban, y la empresa me ofrecía una puerta trasera para irme con dignidad. Pero entonces recordé algo que mi padre me dijo una vez. El éxito no es llegar lejos, es no traicionarte a ti misma en el proceso. Esa frase me dio la respuesta. Volví al día siguiente y pedí una reunión con recursos humanos y con la subgerencia. Me senté frente a ellos con todos mis documentos, pruebas y registro de acoso laboral. Me quedo, dije sin rodeos. No voy a dejar que el abuso gane. Catalina, queremos que estés bien. Lo estaré, pero no me iré de aquí escapando. Me lo gané, me lo sudé, y no voy a renunciar porque a unos cuantos no les gustó que una mujer como yo ascendiera. Silencio. Lo que sí exijo, continué, es que se inicie un proceso formal de mediación y que quienes participaron en las agresiones reciban una sanción escrita, no negociable. No lo esperaban, pero no tenían cómo negarse. Las semanas siguientes fueron un campo de batalla. Las miradas se intensificaron. Algunos fueron llamados a reuniones disciplinarias. Otros fueron reubicados. Claudia fue ascendida por su buen desempeño y compromiso. Y yo empecé a dormir mejor, no porque el problema se hubiera resuelto, pero porque al fin sentía que tenía el control. Ya no me escondía, ya no caminaba con miedo, ya no pedía permiso para ocupar el espacio que me correspondía. A veces el liderazgo no se trata de ser querida, sino de resistir cuando todos esperan que te rompas. Después de que Recursos Humanos aceptara iniciar los procesos formales, el ambiente en la oficina cambió. No mejoró, cambió. El aire era más espeso, los saludos casi inexistentes, las conversaciones susurradas. Era como si todos caminaran sobre cristales rotos, yo incluida. Pero había algo distinto en mí. Ya no agachaba la cabeza. La primera semana de ese nuevo capítulo recibí un correo de la subgerente en el que me notificaban que Manuel, uno de los que más me había hostigado, sería trasladado a otra unidad. Oficialmente, era una rotación por desempeño, pero ambas sabíamos que era una medida correctiva disfrazada. No me importó. Acepté la explicación sin protestar. La victoria no siempre viene con fuegos artificiales. Andrés, en cambio, seguía ahí, más silencioso, pero más venenoso también. Usaba los vacíos de poder para sembrar dudas entre los demás. Se acercaba a los nuevos y les susurraba cosas como: «Ten cuidado con lo que dices delante de ella. Todo lo reporta. Aquí no se puede respirar sin que Catalina lo vea como una amenaza». Yo me enteraba de todo, no porque espiara, sino porque finalmente había personas que sí creían en mí, que no se sentían cómodas con ese juego sucio. Claudia me informaba. Mauricio, un nuevo ingreso, también. Había empezado a formarse una red pequeña pero leal, y eso me sostenía.
Un viernes, justo antes de salir, recibí un mensaje en mi escritorio, sin nombre, sin firma. Solo decía: no te equivoques, el poder no te hace respetable, solo te mida. Y el temor se disuelve rápido. Lo guardé, no porque me intimidara, sino como prueba. Esa noche lloré en la ducha, no porque fuera débil, sino porque ya no me importaba fingir que no me afectaba. Me dolía que esa gente, con la que antes almorzaba, celebraba cumpleaños y compartía logros, ahora me viera como el enemigo. Me dolía que en vez de reconocer mi esfuerzo lo invalidaran por el simple hecho de que me tocó liderarlos. Pero también entendí algo: el respeto no se negocia, se construye y se defiende. El lunes siguiente reuní a todo el equipo. Les pedí 20 minutos. Nadie podía excusarse. Cuando estuvieron todos en la sala de reuniones, cerré la puerta y los miré. Sé que para muchos mi ascenso fue incómodo, que no les gustó que yo fuera la elegida. Tal vez pensaron que no lo merecía, que no era capaz. Hubo murmullos, miradas esquivas. Pero eso no les da derecho a tratarme como si fuera su enemigo. No he hecho nada más que intentar liderar con respeto, escucharlos, protegerlos incluso cuando me faltaron al respeto. Y lo seguiré haciendo. Nadie interrumpió. No vine a pedirles que me quieran. Vine a recordarles que este es un lugar de trabajo, no una secundaria. Aquí se rinden cuentas, se cumplen tareas y se trabaja en equipo. Si alguien no puede vivir con eso, la puerta está abierta. El silencio era brutal. Si alguien cree que estoy aquí por suerte o por caridad, los invito a revisar mi historial laboral, porque me lo gané. Y si me quedé, fue para hacer valer lo que me costó construir. Respiré hondo. Y si alguien vuelve a dejar notas anónimas, les aviso. Ya tomé las medidas. Hay cámaras, hay seguimiento, y la próxima vez no habrá advertencia. Me fui sin esperar aplausos. No eran necesarios. Al día siguiente Andrés no vino. El miércoles, Recursos Humanos me informó que había pedido su traslado voluntario. No pregunté por qué. No necesitaba saberlo. Lo cierto es que poco a poco el clima empezó a cambiar. Los que quedaban dejaron de lado las hostilidades. Quizás por miedo, quizás por cansancio, pero también porque comenzaron a darse cuenta de que yo no era su enemiga, sino su única posibilidad real de avanzar en ese equipo. Me enfoqué en desarrollar a quienes sí querían crecer. Di oportunidades, asigné responsabilidades, promoví a Claudia como mi subalterna directa. Su talento era innegable. Y sobre todo, aprendí algo que me cambió por dentro. Ser jefa no se trata de tener la razón. Se trata de tener claridad, firmeza y, cuando hace falta, coraje para no retroceder, incluso cuando estás sola. Con el paso de los meses, el equipo fue mutando. Algunos se fueron por su cuenta. Otros, como Manuel y Andrés, terminaron reubicados en áreas donde ya no podían sabotear el ambiente laboral. Y otros, los más valiosos, comenzaron a florecer. Yo también cambié. No fue fácil dejar de sentirme culpable por ascender, por tener éxito, por no complacer a todos. Durante semanas, cargué con la duda. ¿Habré sido demasiado dura? ¿Habrá algo que podría haber hecho distinto? Pero cuando uno está al frente, entiende que no hay forma de complacer a todos. Y menos cuando tu autoridad incomoda a quienes estaban cómodos con el caos. La verdad es que yo sí me lo había ganado. Trabajé horas extras sin cobrarlas, saqué adelante proyectos sin recibir crédito, cubrí a jefes, ayudé a compañeros, me formé, me quedé cuando otros se iban. Nunca usé palancas, nunca pisoteé a nadie. Y sin embargo, el simple hecho de ser mujer, joven y ex compañera de quienes ahora debía liderar, me convirtió en un blanco. Lo aprendí a la mala, pero lo aprendí. Hay gente que no te odia por lo que haces, sino por lo que representas. Una tarde cualquiera, meses después, estaba saliendo de una reunión cuando me encontré con una ex compañera en el ascensor. Lucía. Había renunciado cuando empezó toda la presión interna. No se despidió en su momento, pero ahí estaba,
Me miró. Yo esperé que evitara el saludo, como solían hacer antes. Pero me dijo, Catalina, te admiro. Nunca te lo dije, pero yo no habría aguantado ni la mitad. Y aquí estás, liderando, con respeto, con estilo. No cambies nunca. No supe qué decir, solo asentí. Cuando se bajó en el piso de abajo, sentí que algo se cerraba. Un ciclo, una herida. Una parte de mí que necesitaba ese reconocimiento. Hoy miro atrás y no me arrepiento de nada. ¿Dolió? Sí. ¿Valió la pena? También. Porque aprendí a poner límites, a alzar la voz, a decir esto no está bien, sin miedo al juicio. Y sobre todo aprendí a no minimizar mi valor solo para ser aceptada. Mi historia no es la única. Sé que hay muchas mujeres, y hombres también, que ascienden y enfrentan este tipo de resistencia silenciosa. Pero quiero que sepas esto. No dejes que te hagan sentir culpable por crecer. Tu éxito no es una ofensa, es tu derecho. Y si están pasando por algo parecido, solo quiero recordarles una cosa. No están solas, no están solos. Y no tienen que pedir permiso para brillar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te removió algo por dentro, te invito a darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Nos vemos en la próxima historia.